La doctora Suyapa Sosa es la jefe del Departamento de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax, y es la coordinadora, presidenta de médicos de ese instituto, del Instituto Cardiopulmonar, el tórax, aquí en la capital. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar. ¿Cómo está la situación en el tórax? Pues calientísima. Tenemos en este momento 146 camas, todas están ocupadas. Se ha logrado abrir casi más de 50 camas en las últimas 2 semanas. Creo que esto pues ha sido por el incremento de todos estos casos graves. Tanto la dirección ejecutiva como el personal de salud de nuestro instituto ha hecho un esfuerzo enorme para tratar de dar algún tipo de solución a toda esta cantidad de pacientes graves que llegan. Sin embargo, pues hasta el momento hemos tenido muy poco apoyo de lo que es el desembolso del presupuesto por SINAGER. En los últimos avances que hemos tenido desde hace aproximadamente 3 semanas, pues yo sí quiero felicitar al general Cordero de Copeco, que él pues ha cumplido en la parte del tomógrafo del instituto después de 14 meses. Ya esperamos que la próxima semana se logre el funcionamiento de él. Ya están las piezas de repuesto y también se nos informó que él se había comprometido para lo que era el mantenimiento y la compra de un aire acondicionado con los humidificadores para su correcto funcionamiento. Y esto pues definitivamente que yo tengo que agradecerlo públicamente. Claro. En cuanto a la cantidad de personal que nosotros estábamos solicitando desde hace este tiempo para la apertura de las nuevas salas, pues acá definitivamente hemos tenido muchísimos inconvenientes porque no se ha logrado todavía a estas alturas tener toda la cantidad de personal. Muchos de ellos llegan infectados por el COVID-19, entonces al día siguiente son incapacitados, otros abandonan sus puestos porque tienen un poco de temor. Entonces esto nos ha venido a, digamos, tener algún tipo de limitación en esta parte. Y la otra, que era lo de laboratorio, esto sí es un problema serio porque definitivamente nosotros no contamos con los recursos para hacer estas pruebas en el hospital y la mayoría, todos los pacientes lo tienen que pagar. Y aquí, si me permite, el licenciado Melgar, quisiera hacer una aclaratoria ante una denuncia que salió el día de ayer, donde el instituto estaba cobrando más de 900 lempiras por hacer un PCR. Yo quiero aclararle y espero que la persona lo esté viendo, que esto no es cierto. El Instituto Nacional Cardiopulmonar no le cobra a sus pacientes, sino que lo que pasa es que muchas de estas pruebas las tienen que hacer en la privada y entonces la privada, pues ahí usted tiene que ir a pagar. Y bueno, la otra es la parte de los medicamentos, que si bien es cierto hemos tenido mayor cantidad de pacientes, muchos de los medicamentos no los tenemos disponibles, algunos pacientes los tienen que comprar, y uno de los medicamentos más graves que yo creo que nosotros los tenemos que tener en nuestro hospital es un problema disponer de ellos. Tenemos que estar casi peleando para tener esta cantidad. El día de hoy se nos dijo que eran los últimos 100 frascos que se nos daba. Esto nos parece que no es correcto porque entonces, ¿qué es lo que vamos a estar manejando en pacientes tan graves? Y bueno, algunas denuncias que nosotros hicimos con el equipo de protección personal, donde no venía completo, esto ha sido así. Y el día de ayer, pues por medio del doctor Gerardo Sosa y unos donantes, unos señores a apellido Alvarado, donaron la cantidad de 740,000 lempiras en donaciones para EPP. Y pues esto también hay que agradecerlo porque representa gente altruista que quiere apoyar a nuestro instituto. Okay. Bueno, hemos avanzado entonces con el tema del tomógrafo, que esperemos que esté resuelto para esta próxima semana. Definitivamente. Qué bueno, en eso es una buena hemos noticia. avanzado. Pero nos hace falta equipo de protección personal, nos hace falta que nos terminen de equipar el laboratorio para que el tórax pueda hacer PCR, nos falta el apoyo en personal. Y todas las pruebas de los biomarcadores. Nos hace falta personal y ahora medicamento. Sí, claro, medicamento.
O sea, ustedes han hecho un tremendo esfuerzo habilitando, no sé, creo que más de 50 camas. ¿Cuándo era lo normal? Más de 50 camas, ¿Sí? más de 50 camas. Y me diría usted que estas más de 50 camas que han habilitado ustedes, ¿es casi con el mismo personal, doctora? Es prácticamente el mismo personal, hemos tenido algunos, por ejemplo, el día de hoy llegaron 8 personas, imagínese usted, 8, para apoyar lo que es esta sala. En este momento tenemos 44 enfermeras que están incapacitadas por sospecha de COVID-19, tenemos también algunos colegas médicos, entonces es muy difícil que nosotros podamos dar una atención, digamos, más personalizada, de mayor calidad, si tenemos tanto personal que está incapacitado en estos momentos. Y además no va a poder ampliar a más camas, por mucho que quisieran. Pues mire, esto es prácticamente imposible, porque si bien es cierto, nosotros tenemos infraestructura, pero sin el personal. Así que nada sirve tener la cama ahí si no tiene el personal. Si el personal no tiene el equipo de protección, si no tiene el medicamento para atender más pacientes. Así es. Entonces esto ya depende a otras instancias. Yo creo que el Instituto Nacional Cardiopulmonar, su dirección ejecutiva, la parte médica y enfermería ha cumplido hasta además. Ya ahora le toca a la demás gente cumplir su parte. Doctora, ¿sabe qué siento? Es decir, aquí mucho se ha hablado de la nueva normalidad. Que dentro de la nueva normalidad algunas cosas, ¿verdad? El distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, las medidas de bioseguridad por donde quiera que uno esté, y todo lo que implica nos ha implicado en nuestro estilo de vida, a todo el mundo y la hondureñi por supuesto, esta pandemia. Pero ¿sabe cuál es la nueva normalidad que estoy percibiendo aquí, doctora? La nueva normalidad que estoy percibiendo aquí es que nos estamos acostumbrando a estar contando muertos y muertos y muertos todos los días. Hubo 25 personas que fallecieron en hechos violentos a nivel nacional, o 30 personas a nivel nacional. Y eso fue transcurriendo día a día, y nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos, por ejemplo, cuando nos dicen, una masacre en tal lugar. ¿Cuántos murieron? 3, 4, 5. ¿Y cuántas masacres van? Pues van tantas. Y ya vemos eso como normal. Hoy, aquí, muéstrenme la gráfica, por favor, si son tan amables. Solo aquí en la capital. Solo aquí en la capital, doctora. Del 22 de junio al 26, en el Hospital Escuela murieron 57, en el Seguro Social 41, ahí en el Tórax 35, en el San Felipe 6. Solo esta semana, del 22 al 26 de junio, murieron 139 personas, doctora, aquí en la capital, sin contar el resto. Entonces, esa es nuestra nueva normalidad. Es que tenemos que acostumbrarnos a esa nueva normalidad, por Dios santo, doctora. No tenemos que, pero esto es lo que nos toca vivir en este momento, y esos son los casos que nosotros podemos contar. Imagínense los que fallecen en sus casas que no nos damos cuenta, porque esa es otra. Claro, pero me refiero a que nos estamos acostumbrando a esta nueva normalidad porque no vemos una reacción radical, un giro de timón en función de lo que nos está pasando, en la atención de esta emergencia. Esta es una emergencia que todavía creo que a estas alturas la gente que la está viviendo somos el personal de salud y el paciente y su familia que llega a los hospitales y fallece o no encuentra un cupo. Pero hay gente que todavía está, digamos, muy cómoda en sus áreas de vivienda donde cree que esto no le va a afectar. Y como usted dice, se están como acostumbrando a la suma. Pero hoy solo fueron 20, mañana 17. Y esto no podemos nosotros seguir creyendo que esto es una normalidad. Esto es anormal, que nosotros estemos solamente contando muertos. Nosotros lo que tenemos que estar es viendo y contando cuántos vamos a recuperar, cómo podemos nosotros apoyar para que todos estos pacientes salgan adelante. Y aquí ya los compromisos, licenciado Melgar, no solamente es la parte de salud. Aquí la mayoría de este compromiso es política, es un compromiso de presupuesto y de los entes que son los que regulan y son los que tienen que dar las soluciones, porque nosotros de alguna forma estamos tomando ciertas decisiones, pero no vamos a solucionar todos estos problemas. Imagínese que usted sobrevive ahí en muchos casos con el equipo de protección personal por donaciones, o no es así. Solo por donaciones, sí, así es.
Imagínense que es aquí en la capital, lo que pasará en el interior. Bueno, nosotros lo vemos todos los días y la gente cree que es mentira, ¿verdad? Sí. Doctora, dijo hoy el doctor Harry Bock, que es el jefe de aquí de la región metropolitana del Distrito Central de la Secretaría de Salud, que el pico más alto de esta pandemia lo vamos a esperar en la segunda quincena de julio, entre el 15 y el 30 de julio. ¿Usted lo ve así también? Sí, yo creo que todos estamos esperando que la mayoría de estos casos van a estar ahí. Va a depender también de cómo manejemos este nuevo cierre de la capital, porque yo todavía miro demasiado carros circulando, yo todavía miro demasiada gente. Entonces, si nosotros no vamos a tomar nuestras propias decisiones para nuestra propia protección, esto no va a terminar. Yo creo que vamos a estar como los próximos 2 meses, 3 meses y vamos a estar igual. Claro, claro. Y de alguna u otra forma tenemos que ser más agresivos y más drásticos, claro, en el manejo de toda la ciudad capital. Claro, en el control. En el control. Doctora, ¿es cierto esto? Y, bueno, en el tiempo y la experiencia suya de todos estos días, toda esta semana, estos casi 4 meses con esto, ¿es cierto que los pacientes que fallecen, generalmente mayores de 60 años, es porque llegan tarde a buscar la atención en los hospitales? Mire, estábamos viendo nosotros en estas últimas 2 semanas que más o menos el promedio de días que el paciente llega anda alrededor de 10 a 12 días. Creemos que ya ha pasado la parte viral, donde todavía está muy leve, ha estado todavía automedicándose en su casa, no ha estado buscando mucha atención médica. Hemos visto que va algunas veces a ciertas clínicas privadas y le dan varios medicamentos. Y a mí me parece absurdo que ahorita no se piense en COVID como primera opción y que se esté dando algún tipo de manejo que lo que está haciendo es enlenteciendo que usted haga un diagnóstico más temprano. Entonces, estábamos viendo que más o menos son 10 días y los pacientes llegan sumamente graves, con niveles muy bajos de oxígeno. Y esta enfermedad se caracteriza por eso mismo, porque da una hipoxemia silenciosa. El paciente puede llegar caminando, todavía puede hablar, y los niveles de oxígeno que el paciente maneja son menores de 70, que esto es bastante bajo. Claro. Es decir, usted me está diciendo que llegan pacientes que ya tienen 10 días con síntomas. Ya van con 10 días con síntomas, sí. Claro. Sí, así es complicado. Y fíjese que otra cosa importante es que se está viendo mucha presentación atípica en estos pacientes. No la típica que se decía, ¿verdad? Estamos viendo pacientes que llegan sin fiebre, sino que tal vez con un poquito de dolor de cabeza, con un poquito de congestión nasal, con un dolor detrás ocular, con diarrea, y a veces no se piensa que puede ser este tipo de enfermedad. Y cuando se toman la medición de oxígeno, aparece que está menor de 80. Entonces, un cuadro diarreico no tiene por qué darle un nivel bajo de oxígeno. Entonces, como yo les digo a los pacientes, porque ahorita llaman muchísimo a preguntar, tienen que ir a un clipper, tienen que ir al polideportivo, tienen que ir en este momento que están leves a que les hagan algún examen, que les hagan la prueba, para poder de alguna manera canalizar y contener estos casos leves que todavía se están presentando y no dejar que pasen a más severidad. Claro. Bueno, precisamente por eso, doctora, yo quiero compartirle, no sé si usted lo ha visto, pero aquí en el noticiero hemos sistemáticamente y de acuerdo a cómo ha ido la evolución de esta pandemia, también procurando coadyuvar en este esfuerzo, con doctores, bueno, como usted, especialista en este asunto, y otros doctores que nos han colaborado, nos han asesorado tanto en la cobertura y en el abordaje de este tema. Por ejemplo, esta propuesta que tenemos ya en esta fase 5, porque evidentemente estamos en la fase 5 de la pandemia, hemos sugerido que las brigadas médicas que están casa por casa para identificar los sintomáticos, pero que también lleven pruebas rápidas para detectar a los asintomáticos y entregar tratamiento maíz. Definitivamente. Habilitar más centros de triaje. Se lo leo, doctora, luego su comentario. Gracias, doctora. Habilitar, por ejemplo, más centros de triaje que funcionen como hospitalitos, lo que decía usted, doctora, en las zonas de mayor contagio. Los hospitalitos deben contar con médicos y enfermeras para atender a pacientes leves y moderados, con suficiente oxígeno, tratamiento maíz y los insumos que sean necesarios. Cada hospitalito debe tener una ambulancia para trasladar pacientes graves a un hospital según la disponibilidad de cada hospital. Y esto funciona en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, por supuesto.
habilitar una red de comunicación fluida 24 horas los 7 días de la semana entre los hospitalitos y los hospitales para facilitar el traslado de pacientes graves, ampliar al máximo, como efectivamente está ocurriendo, la capacidad de los hospitales que atienden a pacientes graves y críticos y fortalecer los hospitales regionales con médicos y enfermeras, además de oxígeno, tratamiento maíz y los insumos que sean necesarios. ¿Qué opina usted, doctora? Yo creo que sí, estas son medidas que son muy realistas, que tienen mucho costo-beneficio, que sea muy positivo. Yo creo que es lo poco que todavía podemos hacer a este nivel. Algo que me llamaba la atención y que comentábamos la vez pasada con unos colegas era que no sabemos si realmente se ha contratado mayor personal para hacer esto o si es la misma gente que está, digamos, en los centros de salud que también la ponen a hacer esto. Porque si es la misma gente de los centros de salud que la ponen también a andar en estas brigadas, esto de alguna manera limita, digamos, el acceso a mayor personal a todas estas colonias. Con tanto médico desempleado que hay aquí, con tanto personal, yo creo que es una manera de ganar todo el mundo. Se gana la parte de salud preventiva y también los médicos jóvenes que están desempleados. Entonces yo creo que esto se tiene definitivamente que fortalecer, porque mire, si nosotros no paramos esto en estas primeras etapas, no hay forma que lo vayamos a parar. Esto es una escalera que ahorita tal vez estamos en la segunda grada. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que esto no nos vaya a, digamos, a destruir completamente, porque definitivamente ningún país va a estar preparado ni lo ha estado para esta pandemia. Pero de alguna forma nosotros tenemos que luchar para disminuir todos estos casos de letalidad y mortalidad que estamos viendo en este momento. Así es. Doctora, recibí una nota de la Secretaría de Salud donde me informan, informan al noticiero sobre la distribución que ha comenzado de ventiladores mecánicos. Y dentro de los hospitales a quienes se les dará esta primera entrega entre el 26, es decir, hoy el 29 de junio, está el Hospital Cardiopulmonar con la entrega de unos 20, al menos 20 ventiladores mecánicos para este fin de semana probablemente. Creo que hoy se entregaron, no sé, algún par de imágenes ahí sobre la entrega que se hizo hoy al Hospital Escuela. Creo que el Hospital Escuela le hicieron una entrega de 40, vamos a ver, el Hospital Escuela sí son 40 de la primera entrega de 103 ventiladores que están programados. También hay entrega para el Hospital de Occidente, Sur, Atlántida, Santa Teresa, El Progreso, San Francisco, San Isidro, el Catarino Rivas, San Felipe, Leonardo Martínez, el Hospital María. Son un total de 353 ventiladores mecánicos y 160 que se harán entrega durante este fin de semana. ¿Ya llegaron estos ventiladores mecánicos, doctora? Estos son los del San Felipe de hoy. No. Sí, estos son del hospital, estos son del Hospital Escuela, los 40 que llegaron hoy al Hospital Escuela. Sí. Mire, yo pregunté a algunos colegas que trabajan ahí y me dicen que aparentemente la doctora Molina sí estaba diciendo que los iban a recibir. Sí. En el Instituto Nacional Cardiopulmonar nosotros no los hemos recibido. Yo le pregunté a la directora, ella me dice que sí, que aparentemente va a haber una donación de 20, sí, ¿verdad? También le pregunté a la doctora Enamorado, que es nuestra jefe de cuidados intensivos, ella me dijo que ella no sabía nada de esto. Ahora, nosotros hemos tenido conocimiento, licenciado Melgar, de un informe que dio el gobierno a la ASJ, donde va a haber una donación de 1.679 ventiladores. La verdad es que es una cantidad enorme de ventiladores, yo creo que ni toda Centroamérica junta los tiene. No creemos que el país tenga la capacidad para poder manejar esta cantidad de ventiladores, porque no solamente, hablemos específicamente del tórax, no solamente es que nos vayan a dar 20 ventiladores con otros 8 que nosotros podamos tener, porque el ventilador por sí solo no salva la vida. Usted necesita todo un equipo, necesita el personal médico entrenado, al personal de enfermería, necesita que haya atriles, bombas de infusión, monitores. Entonces se necesitan más cosas. Y la otra cosa es que usted necesita que la red eléctrica y todo el sistema de oxígeno levante estos ventiladores. Hasta donde nosotros sabemos, nuestra capacidad máxima serían 13 ventiladores.
Entonces, habría que ver si esto es así, porque yo creo que es un beneficio para todos los hospitales que de alguna u otra forma les donen 10 ¿verdad? Claro, todo el mundo los va a ocupar. Claro, claro que sí. Bueno, doctora, ¿cómo quisiera que diéramos buenas noticias, verdad? Pero tenemos este asunto, esta promesa de la entrega de los ventiladores, tenemos que se resolvió el tema del tomógrafo, pero tenemos pendiente lo del equipo de protección personal. Ustedes ampliaron en 50 camas más, tienen 146, que me imagino que estos 146 se mantienen casi ocupadas permanentemente, doctora. Totalmente ocupadas. Necesitamos el equipo para que el laboratorio, necesitamos el equipo para que en el laboratorio del tórax se puedan hacer PCR, más personal y garantizar medicamentos. Lo de los biomarcadores también, claro. Así. Bueno, hay una buena noticia también, me decía el doctor Edwin Cruz, director del Hospital San Felipe, que ya están comenzando a hacer PCR y que podrán hacer no menos de 40 diarias y podrían tener el resultado. 50 diarias y sí. ¿Perdón? Se iban a turnar entre el tórax y el San Felipe para hacer los PCR. Esto es bueno definitivamente. Claro, esa es buena noticia, fíjese. Hemos recibido, como le digo, mucha donación de la gente en ese sentido. Sí, el doctor Edwin Cruz me comentó eso, que iban a poder realizar ya pruebas PCR a partir del lunes y con respuesta el mismo día. Exactamente. No como ahora que tengo gente esperando aquí, tenemos gente esperando con más de 15 días ya, un resultado. Más de 20. Sí. Dice el doctor Edwin Cruz que ya el lunes podrán hacer las pruebas PCR, que ya comenzaron a hacer algunas prácticas. Dice que pueden ser hasta 48 diarias y que el resultado va a tomar 2 horas. Inclusive muchas de estas pacientes ya están curados o digamos están, bueno, cuando les dan el positivo. Y así hemos estado trabajando. Sí, pero no pueden incorporarse a sus labores, no pueden incorporarse a sus labores, doctora, porque tienen que, o sea, no sabemos en realidad, bueno, entenderíamos teóricamente que ya están curados, pero lo mejor es tener la prueba que dice negativo, ¿no? Así es. La prueba PCR que dice negativo. Sí, esa es la confirmatoria. Muy bien. Doctora, muchas gracias. Vamos a seguir conversando, ¿le parece? Para seguir analizando esta situación como lo hemos hecho en estos meses. Muchas gracias, doctora.